Más allá de que la inteligencia artificial pueda hacer muchas cosas apoyándose con otras obras de arte que ya se han producido, que eso es otro tema de discusión respecto a la propiedad intelectual y el derecho de no ser pisoteado, de darnos a respetar como seres humanos. Entonces, para saber de qué nosotros estamos hechos y qué requerimos, saber decir no en un momento dado. Pero estoy tratando de enfocarme en lo que es más importante y en lo que me va a hacer crecer como persona, sin dejar a un lado lo que me gusta. Por ejemplo, la música, no la dejo a un lado porque me gusta. Y si usted deja algo que le gusta a un lado, después se va a arrepentir. Así es, oye, pero ¿por qué yo no lo hice cuando podía? Bueno, resulta que estamos acá hoy en Éxito Compartido. Gracias por su receptividad. Gracias también a Wise y a Oficina Tuya por representarnos y hacer que este podcast siga existiendo cada semana, Éxito Compartido. Y yo les voy a comentar hoy sobre mi aventura, que ya lleva su segundo año, en ser un programador con inteligencia artificial o vibe coder. Y es una aventura que quiero compartir porque es una temática, una manera de vida, sentimiento que ha sido parte de mi vida en estos últimos meses y es un reto al cual me he sumado porque he sentido la posibilidad de resolver problemas tanto míos como empresario, como de otras personas que puedan tener la misma situación. Entonces, viendo esta recapitulación, además que estoy escribiendo un libro que se llama The Vibe Coder of Myself, el programador de mí, más o menos la traducción. Y tiene que ver con lo que he vivido y cómo es ese descubrimiento de mi persona como alguien que no ha estado involucrado directamente en el proceso de programación. No he sido un profesional en ese sentido y de repente las puertas se abren para este tipo de desarrollos y que cualquier persona, cualquiera que sea su educación, su nivel, tenga ideas y pueda desplegarlas. Y eso va más allá, porque si nosotros tenemos una idea y sabemos cómo ejecutar y cómo dirigir a las personas, a equipos, inversionistas, entonces vamos a tener muchas más posibilidades de surgir con cualquier proyecto que nosotros tengamos y que hagamos cualquier producto mínimo viable. Entonces ahí es donde va la capacidad de ser un director de producto, a ser solamente un creador con una idea y un mínimo producto viable. Tiene dos diferencias. Hay dos caminos en donde el primero tiene a ese administrador de proyecto o product manager claro de qué es lo que va a hacer, con unos grados de responsabilidades y de cómo se van a ejecutar las deadlines famosas o las metas y en qué tiempo se va a ejecutar lo que nosotros queremos hacer. Entonces, es allí donde el paradigma de ser emprendedor con una filosofía clara o tener una simple idea que no vaya a mucho, no tenga mucha perspectiva porque no sabemos cómo desarrollar nuestras ideas. Y en ese paso de tener una idea hacia que ese cúmulo de elementos
que llevan consigo un proyecto vayan a florecer, tiene que pasar la alcabala, la evaluación, el filtro, primero de ser capaz de resolver un problema. Resolvió el problema sin tener muchos, se resolvió lo que se quería resolver. Entonces viene el proceso de y pasar por el verdadero filtro de lo que estamos haciendo, de nuestras ideas, de evaluar ese emprendimiento, esa plataforma, herramienta que estamos desarrollando. Y ahí es donde debemos conformar la idea y madurarla para que no se quede en el camino. Porque muchas de las ideas que vienen y se presentan y se han visto en estos últimos meses con el advenimiento de la inteligencia artificial y las herramientas para crear aplicaciones. Entonces, de allí hay muchas ideas que se van a estrellar porque no tienen la capacidad de impulsarse después de la creación de un producto en específico, que no se tiene la habilidad de captar a los clientes, no se vende, no se tiene una seguridad, no se conoce el algoritmo que se está haciendo, los códigos son netamente de inteligencia artificial y no hay el debido, el debido registro de lo que se está haciendo y qué impacto va a tener el escalar ese proyecto. Entonces, allí vamos con el reconocimiento, ser el administrador de proyectos que tenga la visión de escalabilidad, más allá de decir que esta idea resuelva el problema que tiene que resolver, porque si no, no existe. Pero va más allá de eso. Entonces, este último año he estado tanto AxiBloom como una plataforma de educación, estuve trabajando en ella y luego me enfoqué en la herramienta Todo en Uno de Oficina Tuya para el tema contable. Fue un desarrollo, ha sido una aventura que nace de mi necesidad sobre la parte contable y la conexión contable que debe haber entre la compañía y los socios, la compañía y los bienes que se tienen en una compañía. Y va más allá de que con el advenimiento de estas herramientas de vibe coding, de programación con inteligencia artificial, haya estas herramientas puedan sacar los libros contables y al mismo tiempo representar una visual, un dashboard para que el empresario tenga una mejor visibilidad de sus números para tomar las decisiones en el área administrativa. Entonces nace de esa inquietud. Bueno, fíjense que hay ideas y se ha desarrollado la herramienta como sistema para mejorar procesos en cualquier empresa y lograr una conexión entre la parte administrativa y contable, que yo creo en el proceso de ser administradores, emprendedores, parte de un equipo, parte de una familia o de cierto grupo de personas que tiene la posibilidad de resolver problemas a una parte de la comunidad con sus productos y servicios. Entonces surge el problema de la administración, de los números y de decir, oye, pero yo conozco mis números, yo conozco el flujo de mi efectivo de manera correcta,
de manera exacta. A veces escuchamos al contador que los activos, que los pasivos, que deme un balance personal para dárselo al banco y ya. Pero no nos paramos a ver y analizar, y es donde nos puede ayudar la inteligencia artificial y un sistema que esté conectado con todos nuestros números en nuestra empresa, que va más allá de tener un poco de cuadros de Excel o de hojas de cálculo conectadas con inteligencia artificial. Va más allá de eso, de conocer nuestros números, y entonces de allí sale esa herramienta all-in-one que he estado trabajando en ello fuertemente porque tengo ese sueño de proveer una solución práctica para muchos emprendedores en su idea de negocio, en su negocio que tiene años trabajando, pero pueden tener ese problema de comunicación entre la parte contable y administrativa. El mismo problema que he tenido yo en mi negocio y que me ha hecho tomar muchas malas decisiones como administrador y como emprendedor en estos últimos años. Y es allí donde nos apoyamos de la herramienta de la inteligencia artificial para apalancarnos y no para decir que ya no necesitamos un equipo de trabajo, porque el equipo de trabajo siempre va a ser necesario en una compañía, siempre va a haber una pregunta que el robot no va a entender porque no vive la realidad de cada quien. La arquitectura de las soluciones, la creatividad está muy ligada al aspecto humano. Más allá de que la inteligencia artificial pueda hacer muchas cosas, puede hacer obras de arte apoyándose con otras obras de arte que ya se han producido, que eso es otro tema de discusión respecto a la propiedad intelectual y el derecho de no ser pisoteado por un sistema que está naciendo, pero que debe ir de la mano con la parte jurídica. Y es allí donde debemos tener la documentación y saber cómo nosotros como emprendedores apoyarnos de la tecnología que está y no negarnos a eso que está pasando. Entonces, como en este podcast somos de inteligencia para los negocios y ese elemento tiene que ver con adoptar las últimas tecnologías y no quedarnos en la rueda de la carreta. Como nos decía nuestro amigo Luis, programador también. Y vamos hacia la administración de los proyectos de manera consciente, porque si no lo hacemos, entonces vamos a tener problemas y vamos a experimentar con prototipos que no van a ir a ningún lado. Y eso es importante saberlo. Y la posibilidad de explorar va de la mano con la tecnología y con nuestro intento de creatividad como humanos. Y hay muchísimas posibilidades hoy en día de adoptar procesos y de tener el equipo indicado en el momento indicado para nosotros poder tener nuestras oportunidades y saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos administrando y que tengamos esa chispa que nos inspira cada día para resolver problemas que de lo contrario no fueran imposibles de resolver. Entonces, donde viene la diferencia del creador con el fundador. La creatividad con el que viene de la idea, con el que viene de 20 años, 30, 50 años. Yo hago las cosas en mi compañía, yo soy el que sé.
como dice mi papá. Entonces, hay veces que debemos dar el brazo a torcer y decir, bueno, yo sé hasta donde yo sé, pero yo puedo aprender muchas cosas nuevas que me van a ayudar a avanzar. Y es allí donde conocemos la diferencia entre el fundador y el creador. Es que vamos a hacernos esa pregunta de decir, ¿debo hacer? ¿Podemos crear esto y va a servir si nosotros hacemos esa nueva herramienta? ¿Va a servir? Debemos hacerlo. Vale la pena hacerlo. Y va más allá de los números, de decir, bueno, esto va a resultar porque sí se va a vender. Más allá de eso, ¿no? Decir que está resolviendo el problema y la realidad de la administración del proyecto tiene que ver con la visión que nosotros tenemos, hacia dónde vamos, que no seamos como una veleta. Mi mamá siempre me lo ha dicho. Usted parece una veleta, va de aquí para allá, de allá para acá. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que queremos hacer, no somos como una veleta. Y tener la planificación, un roadmap, como dicen los gringos. La planificación en un momento, en un tiempo determinado, de aquí a 6 meses, de aquí a 12 meses, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años. ¿Qué va a pasar con este proyecto en ese espacio de tiempo? El roadmap. ¿Qué es lo que tiene que pasar primero? La prioridad en nuestro proyecto, en nuestro negocio, en nuestra familia, en nuestra vida. ¿Cuál es? ¿Cuáles son las prioridades? Vamos a probar. Esto sirve, esto no sirve. ¿Qué va a pasar en esta semana? Volvemos a esta semana y probamos hacia la semana siguiente si esto resulta o no resulta, ¿no? Entonces, siempre con la idea de evolucionar. Vamos evolucionando con las ideas hacia lo que queremos hacer, ¿no? Y las, las capacidades, las, las skills, ¿cuáles son esas? Lo que soy capaz de hacer, habilidades, las habilidades blandas. Uno de las conversaciones que tuvimos en estos días en el podcast con, con el doctor Zenan, abogado de aquí en Miami, y habilidades blandas que vienen con el ser humano y nos impulsan a ser diferentes a un cerebro artificial de plástico o de solamente que está en un disco duro con memoria RAM. Entonces, la capacidad de adaptación que tiene un gerente en esta era de cambios, capacidad de nosotros manejar las herramientas de inteligencia artificial para entender de nuestro negocio, para ejecutar de manera disciplinada. Entonces, es lo que nos va a diferenciar de nuestra competencia de aquí a 1, a 2, a 3 años. Y nos va a diferenciar de los centros de datos que se están haciendo con datos que ya existen, que son creados por el ser humano, con arte creada por el ser humano, y nos diferencia ahora mismo en lo que somos y en lo que vamos a vivir de aquí a 5 a 10 años, de darnos a respetar como seres humanos. Entonces, para saber de qué nosotros estamos hechos y qué requerimos, saber decir no en un momento dado, solamente decís, vamos, sí, 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 vamos, sí, 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 vamos a hacerlo, sí, sí. Yo he tenido esa
falla en mi haber de decirle sí, sí, siempre, sí, 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 vamos, 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 vamos. Pero ya va. Hay que saber establecer prioridades y saber hacia dónde vamos a enfocar la fuerza, porque la fuerza no es infinita. En nosotros como seres humanos, administrar la fuerza es de sabios. Entonces, requerimos decir no como emprendedores y yo estoy cambiando la temática en mi vida, me estoy enfocando en proyectos y no dejo a algunos otros no por la terquedad, sino porque me gusta. Y si me gusta, no lo quiero dejar. Pero estoy tratando de enfocarme en lo que es más importante y en lo que me va a hacer crecer como persona, sin dejar a un lado lo que me gusta, por ejemplo, la música. No la dejo a un lado porque me gusta. Y si usted deja algo que le gusta a un lado, después se va a arrepentir. Va a decir, oye, pero ¿por qué yo no lo hice cuando podía? Entonces hay que pensar sobre ello también. Aparte de ser estratégico en priorizar lo que a usted le interesa, tiene que también establecer sus goles, pero hacer lo que a usted le gusta también. Así es que tener la oportunidad de ser y de vivir en esta época es una bendición, porque estamos en la puerta de muchos cambios y vienen muchas cosas, mucha creatividad, arte y tantas situaciones que tenemos que vivir en una era de cambios y que no tenemos que asustarnos. No se asusten con los cambios, porque todo cambio es bueno y sabiéndolo llevar estratégicamente es algo que como emprendedores, como cualquier tipo de cosas y de retos que se nos presenten en nuestra vida, es importante. Y como vibe coder, como programador de segunda, podemos decirlo así, programador reencauchado, como decimos nosotros, mis paisanos. Yo creo que hay que saber hasta dónde van las capacidades de un programador que desarrolla una idea, pero que después de desarrollar esa idea hay que meterse en el aparato de ejecutar y de tener un roadmap, de tener ese sentido hacia dónde van las ideas y priorizar, tener la situación de la medición, medir los resultados y tener un tiempo, unas fases para la ejecución. Si usted no tiene fase de ejecución, entonces los proyectos se quedan y se estancan y se ahogan por sí mismos. Entonces, eso, y yo creo que hay lecciones que se deben aprender en esta vida. Gracias All in One de Oficina Tuya, la gente de Wise, por estar allí patrocinando este podcast de éxito compartido y nos vemos en el próximo.